consiste el brutalismo? Bien, entiendo que el brutalismo es referido a la arquitectura brutalista, es un término fundamentalmente estilístico relativo a la apariencia formal de estas obras de arquitectura y fundamentalmente desarrollado desde la Segunda Guerra Mundial hasta pues, algo después de la crisis energética de los años 70. Nace fundamentalmente a partir, dijéramos, de la expresión béton brut, es decir, hormigón visto, que utilizaba Le Corbusier, y también teorizado por el crítico británico Rainer Banham, referido fundamentalmente a una arquitectura que se muestra en crudo, sin, dijéramos, revestimientos especiales que aminoren su dureza o su aspereza. Pero la realidad del término, del brutalismo como movimiento, surgió por primera vez en 1953 en un artículo que escribe la arquitecta Alison Smithson en relación a un proyecto que hizo con Peter Smithson y que no llegó a ser construido, la casa en el Soho. Ahí es donde aparece escrito por primera vez el nuevo brutalismo como término definitorio de un movimiento arquitectónico. El material más utilizado para construir arquitectura brutalista es fundamentalmente el hormigón, tanto en la estructura como en sus propios acabados. De hecho, el hormigón, al ser resistente, permite hacer estructuras, podríamos decir, singulares, porque todas las partes del edificio pueden resistir. Pero no es el único material. Cualquier material, con tal de que su terminación no sea pulida, sino que sea áspera, cruda, conforme se termina o conforme se coloca, puede servir. Por lo tanto, estructuras metálicas, revestimientos de ladrillo, siempre y cuando queden absolutamente a la vista. Este es el caso singular de un instituto que al borde de los años 50 proyectan y ganan por concurso el tándem profesional de los Smithson, ¿no? Donde en este centro, dijéramos, de educación, lo que hacen es dejar todas las instalaciones vistas, algo que no era nada habitual y por lo tanto da una imagen más industrial del propio edificio. Dependiendo de hacia quién miremos, pues el objetivo es uno o es otro. En el caso del historiador, hay que entender que un historiador, y en este caso Rainer Banham, era muy joven, ve en este movimiento que surge una oportunidad para él manifestarse como el crítico, el pensador, el historiador que da cuerpo y forma a este movimiento. Entonces tiene unos intereses distintos, ¿no? Y de hecho al final él acaba también un poco renegando de este movimiento. Y por otro lado están los intereses reales de los arquitectos, que yo creo, tras mis estudios, que tienen unas finalidades que no coinciden ni mucho menos con las que Rainer Banham plantea. Al final, Banham es un historiador de arte, se rige mucho por parámetros visuales a la hora de explicar los argumentos del proyecto, de los proyectos o edificios brutalistas. Y sin embargo, los arquitectos tienen en mente muchas otras cosas que tienen que hacer confluir para dar lugar a que nazca un edificio. Entonces, los intereses no son los mismos. El objetivo, yo creo, de los arquitectos iría más por un tema de refundación de la arquitectura, plantearla en unos términos más humanos, más cercanos a los usuarios, más cercanos a lo local, donde comprendan mejor la arquitectura a través de esa comunicación de los volúmenes que cuentan cómo se construye ese edificio y no da una máscara, por así decirlo, no da una fachada en la que realmente no sabes lo que ocurre en el interior. Hay esa voluntad de acercamiento, y en el caso de la explicación de Rainer Banham, pues es más un tema un poco más de impacto visual, ¿no? Casi más como un tema de crear una arquitectura de imagen. Yo creo que es una diferencia sustancial en los objetivos.
brutalismo o las obras que se adscriben al brutalismo nunca han contado con una gran aceptación popular, o por lo menos nunca contó en los años 70 y 80, quizás en Gran Bretaña, donde fue el país donde más se extendió esta arquitectura, primero por políticas fundamentalmente públicas, para edificios públicos o para edificios de vivienda social. La escala, las dimensiones e incluso la opacidad de las obras de arquitectura, cuando uno esperaba a lo mejor que fuesen más abiertas, pues era algo que dificultaba la comunicación de las personas con los edificios y que se identificara en algún momento la arquitectura brutalista con, dijéramos, los sectores de menor nivel cultural y económico de una sociedad. Lo que pasa es que es un movimiento poco conocido, confuso y poco estudiado y muy poco difundido. Entonces tiene mal equilibrio con las críticas que está teniendo, ¿no? El movimiento en general. Y luego, claro, por supuesto, ya las presiones especulativas urbanas que muchas veces no toman en valor los edificios, sino simplemente el valor del solar para construir otra cosa nueva. Entonces creo que es una asignatura pendiente, creo que tiene mucho interés, pero tenemos que hacerlo. El tiempo no es exactamente que ponga las cosas en su lugar, pero el tiempo sí que permite tener perspectivas distintas de las cosas, en este caso de la arquitectura brutalista, que por su imagen era muy rotunda, muy impactante, a veces incluso con cierta apariencia de distancia, no era muy amable, pero también yo creo que esta cuestión era en parte debida a la actitud de las personas que lo usaban, que hubiesen preferido una arquitectura mucho más convencional, y esta, desde el territorio de lo estético, no es tan convencional, ¿no? Y yo creo que el tiempo nos permite de alguna manera asumir las cosas sin tanta estridencia. Quiero decir que aquello que nos parecía rígido, duro, distante, intransigente, pues con el paso del tiempo las propias obras también envejecen, también se humanizan por el uso de las personas, por los grafitis, por las plantas que trepan, por los cambios y por la adaptación. Hace que asumamos más esa arquitectura y la hagamos más nuestra, con lo cual no la vemos tan distante porque en su momento era un impacto, pero ahora nos acompaña.